Me permito presentar como comentaristas de la conferencia a la doctora Silvia Marcos y al magistrado Juan Carlos Silva Daya, a quien cedo el uso de la palabra para que lea una breve reseña curricular de los expositores. Cedémosle el uso de la voz al magistrado Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente haciendo uso de la palabra, y es precisamente para comenzar con los trabajos que corresponden a este segundo coloquio, Pueblos Indígenas, Autodeterminación y Justicia. En esta ocasión corresponde hacer uso de la palabra al doctor James Anaya, es relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, y quien es un importante promotor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Fue quien precisamente llevó la defensa de uno de los asuntos, el primero, y que es paradigmático en materia de derechos indígenas, que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue el caso Aguastigni, de indígenas misquitos de la zona atlántica de Nicaragua ante la propia Corte Interamericana. También es egresado de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, en donde obtuvo el grado de doctor. Y sin otra cuestión adicional, cedería el uso de la palabra en este momento al doctor James Anaya, y después procedería a la presentación de la comentarista, la doctora Silvia Marcos. Doctor James Anaya, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días a todas y a todas. Me agrada mucho estar aquí entre ustedes en este evento importante. Quiero agradecer al Tribunal Electoral por la invitación de estar aquí entre ustedes, y especialmente al magistrado Silva Adaya. Casi dije Silva Anaya, pero es Adaya, ¿no? Parecido. Y los otros que trabajan aquí en el Tribunal Electoral, que han hecho posible mi visita aquí. Bueno, un poco para agregar sobre quién soy. Soy ahora un catedrático, profesor en la Universidad de Arizona, en la Facultad de Derecho. Llevo la materia de Derechos Humanos y también de Derechos de los Pueblos Indígenas. Soy codirector de un programa sobre pueblos indígenas, los derechos humanos de los pueblos indígenas. Tenemos entre nosotros varios estudiantes indígenas y no indígenas, pero todos estudiando derecho indígena para ser abogados, trabajando en defensa de sus pueblos, o en defensa de las comunidades indígenas, si no son de esos pueblos. Y además de eso, doy clase, como dije, en la materia de derechos humanos para la Facultad de Derecho, donde tengo estudiantes de varias partes del mundo estudiando el tema de derechos humanos, incluso y aparte de la cuestión de los pueblos indígenas. Como ha dicho el magistrado, fui el relator especial, soy el ex relator especial. Es una figura que todavía no sé si exactamente encaja con mi identidad, pero sí reconozco que fui el relator especial sobre los pueblos indígenas por 6 años, desde el año 2008 hasta el año 2014. Ahora soy el segundo ex-relator, la verdad. El primer ex-relator es el doctor Rodolfo Stavenhagen. Seguramente muchos de ustedes lo han conocido o conocen su trabajo. Un destacado antropólogo de aquí de México, que vive en Cuernavaca, que fue el primer relator de los pueblos indígenas de Naciones Unidas desde el año 2000 hasta el año 2007. Y bueno, ahora hay una tercera relatora, bueno, es una mujer, que es la Victoria Talo Capuz de Filipinas, que lleva el cargo ahora, y tal vez puede ser que llegue aquí a México alguno de estos años o días para dar una conferencia. Ella ahora anda, tuve una comunicación con ella justo ayer. Ella ahora anda en Honduras,
en una visita de país para revisar la situación de los pueblos indígenas en ese país y para rendir informe al Consejo de Derechos Humanos sobre esa situación, con el fin de promover mejoras, ¿no?, en las condiciones de los pueblos indígenas y el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas en ese país, de acuerdo a la normativa internacional. Bueno, mi ponencia de hoy se trata precisamente de la normativa internacional, de los derechos de los pueblos indígenas que están reconocidos en el derecho y la política internacional. Así que quiero dar un esbozo de los varios instrumentos, la jurisprudencia, los precedentes que establecen un marco jurídico dentro de lo que es el derecho internacional con relación a los pueblos indígenas. Y también quiero plantear algunos desafíos que encontramos ahora a nivel mundial en cuanto a la aplicación de esta normativa, lo que podríamos llamar el desafío de la implementación o la aplicación de estas normas. Vemos que hay un reconocimiento de estas normas, pero ¿a qué nivel están siendo aplicables? ¿Hasta qué punto vemos realizados estas normas en las vidas cotidianas de los pueblos y las personas indígenas? Voy a tratar de ese tema también. Bueno, a ver si... Como muchos sabrán, hay básicamente dos instrumentos principales en el ámbito nacional que específicamente tratan el tema indígena. Uno, que es, yo creo que de amplio conocimiento de los que están en la sala, es el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Este es un convenio o tratado internacional ratificado por varios estados, la mayoría, casi todos los estados latinoamericanos, así que podemos decir que es ley internacional dentro de la región americana y también en relación con países en otras regiones del mundo que han ratificado este instrumento. Como sabrán, México es parte de este convenio, fue uno de los primeros estados que ratificó este convenio. Otro instrumento muy importante es la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta es una declaración, una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que fue aprobado por la Asamblea General en el año 2007. Estos dos instrumentos lo podemos identificar como resultado del movimiento de los propios pueblos indígenas, un movimiento que ha surgido de los movimientos sociales de los pueblos indígenas a nivel doméstico, pero que ha llegado al ámbito internacional. Sobre todo comenzando en los años 70, representantes y autoridades indígenas empezaron a llegar a la sede de Naciones Unidas en Nueva York y luego a la sede de Naciones Unidas, donde tiene, bueno, las oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra, donde tiene la sede de los órganos que tratan el tema de derechos humanos. Los pueblos indígenas, representantes y autoridades indígenas empezaron a llegar ahí, planteando sus demandas al sistema internacional, haciendo conocer al mundo de que a nivel nacional, en sus países, no se les respetaban sus derechos, no se les respetaban sus aspiraciones de autodeterminación, de libertad cultural, de desarrollo económico, según sus propias maneras de ver la vida y ver sus futuros. Así que el resultado de este movimiento a través de varios años, podemos ir hasta décadas, fue la elaboración de unos instrumentos y unas políticas a nivel internacional que respondían a los planteamientos de los propios pueblos indígenas. Entonces podemos ver reflejados hasta cierto punto, muchos dirían hasta en gran medida, podemos ver reflejados los planteamientos de los mismos pueblos indígenas dentro de estos instrumentos, el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Los mismos pueblos indígenas estuvieron involucrados en la elaboración, la negociación de estos dos instrumentos. A ver qué. Perdón,
Bueno, habría que comentar sobre el carácter jurídico dentro del derecho internacional de estos instrumentos. El convenio 179, como hemos dicho, es un tratado internacional y como tal es una fuente del derecho, del derecho internacional y por consecuencia es jurídicamente vinculante para aquellos estados que lo hayan ratificado, como el Estado mexicano. Es ley vinculante para el Estado mexicano. Por lo tanto, México y los otros países que han ratificado este convenio tienen la obligación, a través de sus varias instituciones del Estado, de aplicar este convenio, los términos de este convenio. Y de hecho, en muchos de los estados, los marcos constitucionales incorporan dentro de la ley doméstica o ley nacional, del derecho internacional, los tratados internacionales, como es el caso de México. De acuerdo al artículo 1 y 133 de la Constitución mexicana, entiendo, de la Constitución Federal, se incorpora los tratados internacionales, específicamente los tratados sobre derechos humanos. Así que el convenio 169 en el Estado mexicano es derecho internacional que vincula en el ámbito internacional al Estado mexicano, pero también es ley o derecho dentro del ámbito constitucional doméstico del Estado mexicano, aplicable por los tribunales y por las otras autoridades dentro del ámbito nacional. En cuanto a la declaración de la ONU, ¿cuál sería el carácter jurídico de este instrumento? Al no ser un tratado internacional, no es un convenio o tratado internacional, es, como dije, una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque es un órgano representativo de todos los estados que son miembros de las Naciones Unidas, que básicamente son todos los estados reconocidos del mundo, aunque es compuesto por todos los estados, no tiene capacidad o poder de legislar de manera vinculante para los estados. Tiene la potestad de hacer recomendaciones a los estados. Así que, como una resolución de la Asamblea General, no es por sí solo, la declaración por sí solo no es de carácter vinculante dentro del derecho internacional. Pero sí podemos decir que es un instrumento que manifiesta un compromiso político y moral de los estados hacia los principios y derechos que ahí vienen afirmados. Y podremos decir entonces que para aquellos estados que votaron a favor de este instrumento, que fueron la gran mayoría de los estados del mundo, inclusive México y los estados americanos, es un compromiso político y la declaración, por ende, forma parte de la política pública de estos estados, o debería ser entendido de esa manera. Pero en segundo lugar, además de ser un compromiso político-moral, podemos ver que la declaración, aún no siendo por sí solo vinculante jurídicamente, tiene relación a las obligaciones jurídicas de los estados dentro del ámbito internacional. Tiene vinculación, en primer lugar, porque está vinculado a la declaración a la obligación de los estados de respetar y promover los derechos humanos, que es una obligación sentada en la Carta de la ONU, que sí es un tratado vinculante para los estados. La Carta de la ONU, según la Carta de las Naciones Unidas, todos los estados miembros de las Naciones Unidas tienen el compromiso y la obligación de respetar y promover los derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? Podemos decir que los derechos humanos reconocidos por los estados a través de la Asamblea General. Entonces, de esa manera podemos ver que la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es una interpretación de aquellos derechos que están reconocidos en términos generales por la Carta y derechos que los estados están obligados a respetar y promover.
Así que la declaración podemos decir que está vinculado a las obligaciones que tienen los estados, obligaciones jurídicas que tienen los estados según la Carta de Naciones Unidas. También podemos ver que las normas, los derechos que vienen sentados en la declaración son elaboraciones, son interpretaciones de los derechos humanos fundamentales generalmente reconocidos en otros instrumentos, incluso instrumentos o tratados de carácter vinculante. Y vamos a ver dentro de poco cuáles son algunos de estos otros tratados de carácter vinculante que reconocen derechos humanos en términos generales, que son derechos humanos que fundamentan los principios que vemos elaborados en la misma Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas. Y por último, podemos decir que la declaración refleja lo que podemos llamar, o que los abogados llamamos, el derecho consuetudinario internacional o principios generales de derecho. Estos son otras fuentes de derecho internacional dentro de la doctrina clásica de derecho internacional. El derecho consuetudinario internacional y los principios generales de derechos. Esas son fuentes de derecho que son vinculantes para los estados. Son aquellas normas que se basan en la costumbre internacional entre los estados, que se basan en aquellos principios generales que los varios estados del mundo reconocen. Podemos ver que la declaración refleja la elaboración, la evolución del derecho constitucional internacional, la evolución de la práctica y la costumbre internacional entre los estados y otros actores. Por esto quiero decir que la declaración no se puede descartar diciendo que no es vinculante. Eso lo escucho mucho, ¿no? Cuando fui relator de Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas, muchas veces escuchaba eso, sobre todo por parte de los representantes de los estados. Cuando yo les hablaba de la declaración y les preguntaba, bueno, ¿cómo están aplicando esta disposición, este artículo? Eso no es vinculante. Decían, bueno, en primer lugar, es un compromiso político que el Estado ha hecho a través de su voto en la Asamblea General. Y eso tiene que significar algo. En segundo, la declaración sí podemos ver que está vinculado a los compromisos, a las obligaciones en el ámbito del derecho internacional, de las maneras que he sentado. Así que quiero enfatizar que aunque la declaración no es por sí solo, siendo una resolución de carácter vinculante, sí tiene relevancia, importancia dentro de un estudio de las obligaciones estatales frente a los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, ¿cuáles son las características normativas básicas del Convenio 169 y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas? Ahora quiero describir el contenido básico de estos instrumentos, las características básicas. En primer lugar, debemos enfatizar y entender bien que estos instrumentos son instrumentos de derechos humanos, que tratan de derechos humanos fundamentales, inherentes. Por decir eso, que no se trata de derechos creados por los estados. Se trata del reconocimiento por los estados de derechos que son inherentes, que ya han existido, que son inherentes al carácter de las personas y de las comunidades humanas. Y por ende estos instrumentos se fundamentan en principios de derechos humanos de aplicación universal. Son principios específicos a los pueblos indígenas, pero se fundamentan en principios de derechos humanos universal. Es un punto, creo que muy importante. Y vamos a ver cómo estas normas sí se fundamentan en varios principios generales que voy a mencionar. Estos instrumentos afirman derechos colectivos al enfocarse en el contexto de los pueblos indígenas. Los derechos humanos históricamente han sido afirmados en términos muy individualistas y se han ligado con una perspectiva occidental y liberal, ¿no?, que ha enfatizado la libertad del individuo. Bueno, estos instrumentos toman
esos principios básicos de derechos humanos, pero los interpretan en el contexto de los pueblos indígenas, enfatizando sus enlaces comunitarios y el ejercicio colectivo de estos derechos. Entonces, los instrumentos, aun basándose en derechos humanos universales, dan una interpretación a estos derechos humanos fundamentales en el contexto específico de las historias y realidades indígenas, y así afirmando sus derechos no solamente individuales, pero colectivos de las comunidades, naciones, comunidades y naciones y pueblos indígenas. Otra característica es que el modelo promovido en estos instrumentos es un modelo del Estado multicultural o plurinacional. Y esto es en contraste con el modelo de un Estado homogéneo culturalmente, un modelo que se ha promovido en los países occidentales y también en los países de Latinoamérica, sobre todo a mediados del siglo pasado. Y con ese modelo de un país homogéneo culturalmente venía la asimilación, ¿no?, para los pueblos indígenas, porque todos tenían que hablar castellano en los países latinoamericanos, en Norteamérica todos tenían que hablar inglés, todos tenían que, para ser ciudadanos, ser asimilados dentro de la cultura dominante. Pero estos instrumentos, el Convenio 79 y la Declaración, plantean otro modelo de Estado, el modelo del Estado plurinacional o pluricultural, en la cual los pueblos indígenas pueden y deben poder ejercer sus derechos colectivos, inclusive elaborar sus propias culturas, identidades y derechos sobre la tierra y derechos de libre determinación, pero dentro de la unidad del Estado. Otra característica es que estos instrumentos son instrumentos de reparación. Implícito en estos instrumentos, y no solamente implícito, pero en alguna manera explícita, es el reconocimiento que los pueblos indígenas, a través de la historia, no han podido ejercer los derechos humanos fundamentales. Inclusive han sido oprimidos y han sido violados sistemáticamente sus derechos humanos. Y cada uno de los que vienen de las comunidades indígenas, las autoridades presentes, podrán dar historias de sus propios pueblos sobre cómo han sido violados los derechos humanos fundamentales de sus pueblos a través de la historia, desde la colonia. Entonces, estos instrumentos tienen un carácter de reparación. Existen para responder a esa historia de violación de los derechos humanos. Existen para promover medidas reparadoras para remediar esas violaciones. Y por último, diría otra característica es que estos instrumentos derivan su legitimidad del hecho de que los pueblos indígenas fueron involucrados en su elaboración. Como dije anteriormente, los mismos pueblos indígenas fueron participantes o representantes y autoridades indígenas fueron participantes en la elaboración de estos instrumentos. Y fue muy histórico esto, porque nunca en la historia se habían involucrado a no representantes de los estados en la elaboración de instrumentos jurídicos o en las resoluciones de la Asamblea General, al nivel a que participaron los pueblos indígenas en la elaboración de estos instrumentos. Siempre eran los estados elaborando los instrumentos, pero ahora los pueblos indígenas estaban involucrados en la elaboración. Fueron los mismos representantes a través de, tomó 25 años antes de que se aprobara la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, pero fueron los pueblos indígenas y representantes de ellos, los asesores involucrados en la elaboración de estos textos. En menor grado también el Convenio 179 fue resultado de un proceso que involucró a los pueblos indígenas en su elaboración. Pero se puede decir que en ambos casos, como dije anteriormente al inicio de esta charla, estos instrumentos reflejan los planteamientos de los mismos pueblos indígenas y por lo tanto estos instrumentos derivan un grado de legitimidad por ese motivo.
Bueno, la Declaración del Convenio 109 son los instrumentos principales en el ámbito internacional que tratan en su conjunto específicamente el tema indígena. Pero al tratarse de instrumentos de derechos humanos, corresponde que los tratados, instrumentos de derechos humanos generales, tienen relevancia para los pueblos indígenas. Y aquí tenemos varios de los tratados y otros instrumentos de derechos humanos que, aunque no mencionan específicamente los pueblos indígenas, sientan principios de derechos humanos que tienen relevancia, gran relevancia para los pueblos indígenas y han sido interpretados a favor de los pueblos indígenas de una manera similar a los planteamientos que vemos en el Convenio 109 y la Declaración de Naciones Unidas. Aquí vemos una lista de varios de estos instrumentos. En primer lugar, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue el primer instrumento de derechos humanos que surgió de Naciones Unidas en el año 1948, que sienta los derechos humanos básicos. Claro, los plantea en términos generales, pero como dije anteriormente, estos derechos humanos básicos de libertad, de igualdad, de derecho a la cultura, derechos sociales y económicos, se pueden interpretarse de una manera favorable a los derechos de los pueblos indígenas como tales. Otros instrumentos incluyen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos son, podemos decir, los dos tratados internacionales, aunque se llaman pactos, son tratados que han ratificado los estados, inclusive México, son los dos tratados pilares del sistema de tratados de Naciones Unidas con respecto a los derechos humanos. Y sientan varios principios de derechos humanos de aplicación universal, que tienen relevancia para los pueblos indígenas, como la libre determinación, la igualdad, el derecho a la cultura, etc. Otro es la convención, otro tratado importante, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esta es una convención que afirma el derecho de la igualdad de todas las personas. Y, por supuesto, esta norma de la igualdad y la no discriminación tiene gran relevancia para los pueblos indígenas y hemos visto esto en la práctica. Y luego a nivel regional hay sistemas regionales de derechos humanos, inclusive el sistema interamericano sobre derechos humanos. Y una parte céntrica de este sistema, por supuesto, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un tratado multilateral ya ratificado por la gran mayoría de los estados americanos. Podemos decir que las excepciones básicamente son los estados de Estados Unidos, Canadá y luego algunos estados en el Caribe. Pero los estados latinoamericanos, inclusive México, han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sienta principios de derechos humanos que son de relevancia por los pueblos indígenas, como se ha mostrado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces menciono esto por decir que cuando hablamos del derecho de los pueblos indígenas en el ámbito del derecho internacional, no solamente se trata de esos instrumentos que tratan específicamente con el tema indígena, se trata de estos otros instrumentos generales de derechos humanos, o otros instrumentos de derechos humanos de aplicación más amplio o general. Y vemos la relevancia de estos otros instrumentos de derechos humanos, especialmente por medio de la jurisprudencia de varias instituciones internacionales, como ya hemos mencionado, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando la Convención Americana sobre Derechos Humanos a favor de los pueblos indígenas. Y hay varios casos ya que han llegado a la Corte Interamericana, donde la Corte Interamericana ha interpretado varias disposiciones de la Convención Americana, aunque esas disposiciones no dicen nada de pueblos indígenas. La Corte ha interpretado esas disposiciones a favor de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y podemos decir al respecto, especialmente
los casos que han llegado a la Corte interpretando el derecho general a la propiedad de manera favorable a los pueblos indígenas. El artículo 21 de la Convención Americana dice básicamente que toda persona tiene derecho a sus bienes. Eso es lo que dice. Pero la Corte ha interpretado esa disposición para afirmar los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales, aunque los pueblos indígenas no tengan anteriormente un título del Estado. Y eso fue el caso Awastini, que fue mencionado por el magistrado, que litigamos comenzando en los años 90. Llegamos a la Corte en una situación en la cual la comunidad de Awastini de Nicaragua, comunidad mayagna, no tenía título otorgado por el Estado o reconocimiento de sus tierras tradicionales. El Estado decía que no tienen derecho a esa tierra porque no tienen título, aunque la gente está ahí. Y con eso el Estado estaba concediendo concesiones madereras para la tala de madera en las tierras tradicionales de esta comunidad. En defensa de la comunidad, llevamos el caso hasta la Comisión y luego a la Corte Interamericana, y la Corte sostuvo la tesis que habíamos avanzado, que el derecho a la propiedad debería ser entendido de una manera intercultural, tomando en cuenta los patrones de uso y ocupación de los mismos pueblos indígenas, y que la igualdad, el principio de la igualdad, también un principio de derechos humanos, mandaba ese resultado, porque si no se tomaban en cuenta los derechos, los patrones de uso y ocupación de los pueblos indígenas, sus propios sistemas de propiedad, sus propios derechos, entonces eso era un tipo de discriminación. Y la Corte aceptó esa tesis de que ese derecho general de la propiedad incluía el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales, conforme sus propios usos y costumbres y derecho interno de los pueblos indígenas. Y fíjense que eso es la norma que hemos aceptado y afirmado en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Así que tenemos una ilustración, un ejemplo de cómo la Declaración se fundamenta en derechos humanos de aplicación general. No crea nuevos derechos humanos, sino da una interpretación de los derechos humanos fundamentales, en este caso propiedad e igualdad, en el contexto específico de los pueblos indígenas. Y la Corte ha seguido esa jurisprudencia en otros casos. Saramaca es uno de ellos, últimamente el caso de los Aroyacu en Ecuador. Y luego el caso Yatama, otro caso de Nicaragua, es una interpretación del derecho a la participación de los ciudadanos, que viene sentado en la Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso Yatama, los pueblos indígenas, en ese caso los pueblos Miskito y Mayagna, plantearon que su derecho a la participación estaba siendo negado por el Estado nicaragüense, porque el Estado no reconocía sus propios patrones de organización para su participación en la vida política del país. Más bien tenía que entrar en el sistema de partidos políticos del Estado o ajustarse a las leyes electorales que estaban dirigidas o estaban establecidas para acomodar más bien a los partidos políticos. Pero la Corte sostuvo que en cuanto a ese derecho a la participación, cuando se trata de los pueblos indígenas, hay que tomar en cuenta los costumbres y prácticas de los pueblos indígenas, según sus propias tradiciones. Entonces falló la Corte que el Estado había violado ese derecho a la participación por no ajustar sus leyes, reglamentos electorales a los usos y costumbres de los pueblos indígenas en términos de su organización comunitaria. Otro ejemplo en el cual vemos una interpretación de los derechos humanos generales, en este caso el derecho a la participación en el contexto específico de los derechos de los pueblos indígenas. Y otro ejemplo en el cual vemos la relevancia de los tratados internacionales de aplicación general, como es la Convención Americana de Derechos Humanos, con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. También tenemos jurisprudencia que vienen de los dictámenes de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, que es otra parte del sistema interamericano para la protección y promoción de los derechos humanos.
Y luego los comentarios, recomendaciones generales y dictámenes de los llamados órganos de tratados de la ONU. La ONU tiene varios órganos o comités que se dedican a promover la aplicación de los varios tratados de la ONU en cuanto a derechos humanos. Y estos comités, estas instituciones, estos órganos han interpretado estos tratados generales de derechos humanos a favor de los pueblos indígenas de una manera coherente con los principios y derechos sentados y afirmados en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169. Y luego la propia OIT, Organización Internacional de Trabajo, a través de sus órganos de supervisión, ha dado una interpretación muy avanzada y progresiva al Convenio 169 a favor de los pueblos indígenas. Bueno, vamos ahora a dar una síntesis breve sobre los principios de derechos humanos dentro del ámbito del derecho internacional, que forman el fundamento de lo que es el derecho de los pueblos indígenas, el derecho internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas. O sea, una síntesis de las normas básicas, ¿no?, dentro de todo este conjunto de derecho internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas. Primero, el derecho a la no discriminación. Como hemos visto, es un derecho ampliamente reconocido en el derecho de los derechos humanos, comenzando con la Declaración Universal de Derechos Humanos, afirmado por la Asamblea General de 1948, e incluido en los varios tratados a nivel de la ONU y a nivel regional. Todos los tratados de derechos humanos empiezan con afirmar el derecho a la no discriminación. La declaración o el convenio interpretan este derecho en el contexto de los pueblos indígenas, llevándolo más allá de una visión individualista. Entonces la discriminación no solamente está visto desde el lente del individuo, pero visto en el contexto de los pueblos y sus culturas, sus lenguas. Y por ende la declaración afirma la no discriminación de los pueblos indígenas, el derecho a la no discriminación no solamente de los individuos, pero de los pueblos indígenas. Otro principio es el derecho a la libre determinación, un derecho afirmado en varios instrumentos internacionales en términos generales para todos los pueblos. Los dos pactos, esos dos pactos que son tratados de Naciones Unidas, que mencioné anteriormente, cada uno de aquellos afirma en su artículo primero el derecho de todos los pueblos a la libre determinación. Y lo que hace la declaración es tomar ese concepto y lo aplica al contexto indígena. Así, por lo tanto, en su artículo 3, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma que todos los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación. Y luego la declaración en su conjunto da una interpretación de ese derecho a la libertación en el contexto de los pueblos indígenas, con vista a un Estado pluricultural por la cual dentro de un Estado diferentes pueblos pueden estar tomando sus propias decisiones, determinando sus propios futuros. El derecho a la libertación tiene dos ejes, dos aspectos básicos, que es uno, la autonomía, ¿no? El derecho de los pueblos indígenas a organizarse según sus propios usos, costumbres y leyes, de ejercer, y esto tiene que ver con las autoridades indígenas, el reconocimiento de las propias autoridades indígenas. Y dentro de esa autonomía se trata del poder de las comunidades de regular sus asuntos internos y hacer las decisiones que determinan los futuros de sus comunidades o pueblos. A la par de ese aspecto autonómico, tenemos lo que es el derecho a la participación, que tiene que ver con la libre determinación también. Y esto es el derecho de los pueblos de participación, de participar en la vida del país donde viven, en cuanto a las decisiones del país tienen impactos o en cuanto a los asuntos del país tienen relevancia para ellos. Entonces los pueblos tienen ese derecho a la participación, junto a ese derecho a la autonomía
Y esos dos aspectos en conjunto forman parte de lo que es la libre determinación, según lo que vemos en la estructura de la normativa internacional relativa a los pueblos indígenas. Otro principio fundamental es derecho a la cultura, ¿no? Este derecho viene sentado en varios instrumentos, pero a mediados del siglo pasado, cuando se hablaba del derecho a la cultura, era básicamente el derecho de todos a acceder a la cultura dominante, no el derecho de cada cultura diferenciada de desarrollarse y de poder mantener esa identidad distinta de los pueblos indígenas. El derecho a la cultura ahora en términos de los pueblos indígenas, es un derecho perteneciente a los pueblos indígenas, por la cual los pueblos indígenas tienen el derecho de mantener todos aquellos aspectos de sus culturas diferenciadas que definen lo que son como pueblos y comunidades indígenas. Y el derecho a la tierra y territorio, como hemos visto afirmado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y Comisión Interamericana y la misma declaración que hace explícito. También la Convención 79 hace explícito este derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios según sus propios usos y costumbres. Y luego finalmente los derechos económicos o sociales. Los derechos económicos y sociales se trata de la educación, la salud, la vivienda, estos tipos de derechos. Pero en el contexto indígena, estos derechos tienen un aspecto particular. La educación no solamente es el acceso a la educación general, es un acceso a una educación culturalmente adecuada. Una educación incluso en el idioma de los pueblos indígenas. El derecho a la salud, no solamente el acceso al hospital donde van todos los demás, pero el derecho que incluye el conocimiento indígena sobre la salud. Así que estos básicamente son los principios fundamentales y los derechos fundamentales que vemos que vemos establecidos dentro de la normativa internacional actual del derecho sobre los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, ¿qué corresponde a los estados con respecto a estos derechos, a estos principios? Bueno, dentro de la doctrina internacional sobre los derechos humanos en general, los estados tienen, en relación con los derechos humanos, la obligación, primero, de respetar los derechos, o sea, de no interferir con el ejercicio de los derechos. En el caso de los pueblos indígenas, por ejemplo, de no dar concesiones a las tierras indígenas, sobre las tierras indígenas, a otros, para que otros exploten. Eso sería un ejemplo de no respetar los derechos. También los estados tienen la obligación de proteger los derechos. Y esto se trata de una obligación afirmativa, no simplemente de no violar los derechos, pero tienen los estados la obligación de establecer los marcos jurídicos y regulatorios adecuados que protejan los derechos. Y luego también los estados tienen el deber de promover los derechos, de hacer que los derechos humanos sean conocidos por todas las entidades públicas y en la sociedad en general. Así que en la doctrina de derechos humanos, en el derecho internacional, cuando hablamos de los deberes del Estado en cuanto a los derechos humanos, hablamos del deber de respetar, el deber de proteger y el deber de promover. Lo mismo se aplica con los derechos humanos de los pueblos indígenas. El deber de los estados de respetar los derechos específicos de los pueblos indígenas, sobre sus tierras, por ejemplo, sobre la educación bilingüe, todo esto. Pero no solamente respetar, también el deber de proteger, o sea, establecer el marco regulatorio, jurídico y las políticas públicas necesarias para proteger estos derechos de manera afirmativa. Y el deber de promover conocimiento de estos derechos entre las entidades públicas y la sociedad mayor. Ustedes pueden discutir entre ustedes y otros hasta qué medida está el Estado mexicano cumpliendo con estos deberes de respetar, proteger y promover
los derechos específicamente reconocidos de los pueblos indígenas. Yo creo que eso es la discusión que hay que tener, ¿no? Con los mismos oficiales del Estado, si se puede. Bueno, uno de los principios que corresponde a este derecho de proteger, este deber de proteger y respetar, pero más bien también de proteger, uno de los principios transversales y centrales a la normativa internacional con respecto a pueblos indígenas, es el deber de los estados de consultar a los pueblos indígenas. Como dije, es una norma fundamental dentro de la normativa, que podemos ver como transversal y como parte del deber de los estados de respetar y proteger los derechos. El derecho de consulta surge cuando el Estado toma una decisión que pueda afectar a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, para asegurar que esa decisión respete e incluso proteja los derechos de los pueblos indígenas que pueden ser afectados, el principio de consulta surge. O sea, el Estado tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas para asegurar que su decisión respete a los derechos que puedan ser afectados e incluso proteja esos derechos que puedan ser afectados. Así que este principio es una salvaguarda para los derechos de los pueblos indígenas. Muy importante. Y hemos visto últimamente, como ha dicho la magistrada, que la Suprema Corte Mexicana ha aplicado este principio de deber de consultar últimamente en el caso mexicano. Hay que enfatizar que este deber de consultar no simplemente es llegar y pasar información a la parte indígena de lo que va a pasar, lo que pueda pasar. Se trata de una consulta en la cual el objetivo es lograr el consentimiento o el acuerdo con los pueblos indígenas afectados. Pero no solamente cualquier arreglo o consentimiento, es un arreglo o consenso debería ser bajo, no bajo la cual existen términos de acuerdo o consenso que instrumentalizan y protegen los derechos de los pueblos indígenas. Nunca deberíamos hablar, y es raro porque lo he escuchado varias veces, de que el Estado va a afectar los derechos de forma negativa, pero está bien si el pueblo les da el consentimiento. No, eso no es una salvaguarda, ¿no?, para los derechos del pueblo indígena. El consentimiento solamente se debería exigir y solamente se debería dar si es bajo arreglos que protejan los derechos de los pueblos indígenas. No se trata de consentir a que el Estado tome una decisión que afecta de manera negativa a los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de llegar a un acuerdo o consentimiento en la cual el arreglo es uno en la cual la decisión llega a ser consistente o incluso una decisión que proteja a los derechos de los pueblos indígenas. Bien. Como empecé diciendo, quería tocar el tema de la implementación, ¿no?, de estas normas, de estas pautas que hemos visto. Vemos que hay una normativa internacional bastante avanzada. Y quiero enfatizar de nuevo que esto es resultado del movimiento indígena propio. Pero, ¿qué pasa? Vemos este marco jurídico, este marco normativo en la realidad. Bueno, yo dejo a ustedes responder a eso. Vemos que de día en día las personas y pueblos están gozando de estos derechos. No, todavía no estamos a este punto a nivel mundial. Por eso ahora estamos en lo que yo llamaría la época de la implementación. Pasamos una época de la promoción de los derechos de reconocimiento. Ya los derechos en gran medida están reconocidos, incluidos dentro del marco normativo internacional, están incluidos en el derecho internacional sobre los pueblos indígenas. Pero ¿qué falta? Falta la implementación cabal de estos derechos. Y hay un gran desafío y unas barreras que persisten para esa implementación. Una es la discriminación racial que sigue. Y esto en todo el mundo.
los pueblos indígenas siguen siendo víctimas de discriminación racial por parte de la sociedad mayor y en muchos casos de autoridades públicas. Y hay que decirlo, yo creo abiertamente que eso persiste y llega a ser una barrera bastante fuerte para la implementación. Fuerzas económicas y políticas opuestas, sobre todo en la economía global que tenemos, donde el capital se mueve de otros países, un país a otro, y hay fuerzas políticas muy grandes y fuertes que quieren ver un modelo de desarrollo que en muchos casos no encajan con la visión de los pueblos indígenas. Pero son muy poderosas estas fuerzas, ¿no? Y ustedes podrán seguramente comentar sus propias experiencias al respecto. Y luego la falta de leyes y reglamentos internos adecuadas. Cuando yo era relator sobre los pueblos indígenas, visité como más de 30 países, y en cada país que llegaba vi que por un lado los estados decían, sí, tenemos una ley sobre los pueblos indígenas, tenemos esta institución sobre los pueblos indígenas, pero ¿qué de otras leyes sectoriales que no específicamente trataban pueblos indígenas, como leyes sobre la minería, leyes sobre los bosques, leyes sobre educación? Muchas veces, todas las veces, estas leyes no encajaban con los derechos de los pueblos indígenas. Incluso había muchas contradicciones entre estas leyes y las mismas leyes del Estado que específicamente trataban por pueblos indígenas. Y este es un resultado de la construcción de los estados a través de siglos, ¿no? o décadas, en la cual el marco jurídico doméstico interno no ha tomado en cuenta los pueblos indígenas. Y eso no cambia de día a mañana. Hace falta mucho trabajo para ajustar el marco regulatorio estatal a los derechos de los pueblos indígenas. Y la otra parte es la falta de conocimiento de las agencias y oficiales del Estado. Yo he estado en reuniones con oficiales del Estado que no conocían nada de los pueblos indígenas o los derechos de los pueblos indígenas. Que oficiales en el ámbito de educación, no estoy hablando de aquí de México, pero en otros países, puede ser que pase aquí en México, pero no voy a comentar sobre esta ahora, pero en otros países estuve con una ministra de Educación que ni siquiera sabía que había una ley indígena que trataba de cuestiones de educación. Una ignorancia total. Y eso existe entre los oficiales públicos. Muchas veces no saben, no tienen conocimiento. Y lo mismo pasa con la sociedad mayor, que no tienen conocimiento de los pueblos indígenas, sus derechos y sus realidades. Simplemente no tienen conocimiento. Si tienen conocimiento es muy folclórico o algo romántico, ¿no? Es cuestión de museos, es cuestión, en mi país, de las películas del oeste de hace 100 años. Es lo que la gente en mi país sabe de los indígenas, de las películas de John Wayne y todo eso. Pero la actualidad de los pueblos indígenas, la mayoría de la sociedad mayor realmente no conoce. Y eso pasa en muchos países, ¿no? Entonces, todos estos elementos forman parte de lo que podemos llamar el desafío de la implementación de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, ¿qué es necesario entonces? Y aquí termino. Es necesaria una revisión de las leyes y reglamentos del Estado, tanto a nivel federal y estatal o provincial en los países federales. Y eso en función del deber del Estado de proteger los derechos. Le corresponde al Estado revisar todas las leyes y reglamentos para asegurar de que sean respetuosos y hasta protectoras de los derechos de los pueblos indígenas. Segundo, una educación sobre cuestiones indígenas a todos niveles. Educación para los oficiales del Estado, a nivel nacional, federal y local, y para la sociedad mayor. Educación, comenzando con la educación de los niños en la escuela primaria, para que sepan que viven en un país multicultural,
con pueblos indígenas que viven ahora, que contribuyen ahora. Y luego con eso, un diálogo también intercultural, realmente intercultural, que engloba toda la sociedad, donde podemos hasta alguna medida compartir lo que es el derecho a la cultura o lo que es la cultura de cada uno. Yo creo que este evento es parte de esto, ¿no? De una educación, de un diálogo intercultural. Así que quiero felicitar de nuevo al Tribunal Electoral por organizar este evento y por incluirme en el evento. Muchas gracias. A continuación, unas palabras de la comentarista, la doctora Silvia Marcos. Sí, primero leería su síntesis curricular. La doctora Silvia Marcos tiene estudios de postdoctorado en Psicología y Sociología de las Religiones de la Universidad de Harvard, así como es profesora visitante de diversas universidades estadounidenses. Es integrante y fundadora del Seminario Permanente de Género y Antropología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora del Diplomado en Pluralidad Religiosa de la Escuela Nacional de Antropología e Historia e integrante del Secretariado Permanente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, integrante y fundadora del Seminario Permanente de Antropología y Género del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM e integrante del Comité Directivo Permanente de la ALER, Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. Es autora de varios libros, numerosos artículos y ha publicado ampliamente sus investigaciones etnohistóricas en el área de género, religiones mesoamericanas, epistemologías tradicionales, sobre el curanderismo y sobre derechos humanos y globalización. Doctora, tiene el uso de la palabra. Buenos días, ¿sí se oye? ¿Sí? ¿Sí me oyen? Sí. Bueno, nada más para estar segura que tengo bien el micrófono aquí enfrente. Muchas gracias al doctor Anaya, que es uno de los máximos exponentes en doctrina jurídica sobre derechos de los pueblos indígenas. Y agradezco a la doctora Anita Parastú que me haya invitado, al magistrado Juan Carlos Silva por la invitación a comentar este magnífico trabajo. Y bueno, ya escucharon ustedes, en realidad aquí el doctor Anaya nos ha dado una exposición que hay que estudiarla, porque fue enorme y yo voy a hacer, nada más voy a tomar ciertos puntos y sobre todo, pues yo creo que lo más importante del doctor Anaya son lo que nos dejó como desafíos, ¿verdad? Y que él no quiso, pues, declarar cómo está la situación en México, porque él nos deja a nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que nos cayó el saco muchas veces en lo que él dijo. Yo voy a retomar unos cuantos apuntes que he hecho, principalmente de lo que él ha escrito. Él escribió un libro magnífico que se los recomiendo mucho, que es todo un tratado profundo que hay que estudiarlo. Bueno, el doctor Anaya constata que la lucha que separa la situación entre los sectores indígenas y no indígenas de las sociedades, lejos de reducirse, cada vez se incrementa más. Eso es lo que yo he leído. Experto en la evolución histórica del pensamiento jurídico. Y, les agradecería mucho si pueden apagar sus celulares porque no puedo. Experto en la evolución histórica del pensamiento jurídico y el desarrollo del derecho internacional clásico. Elabora sobre los avances en los derechos humanos producidos en el derecho internacional contemporáneo y la aparición de una nueva generación de normas de derecho internacional protectoras de los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de los derechos colectivos del grupo indígena y no solo de los individuos que lo componen. Esto lo reconfirmó varias veces en su presentación y yo creo que es uno de los avances enormes que ha hecho esta legislación.
En el derecho internacional contemporáneo, el doctor Anaya nos habla de los principios rectores de los derechos de los pueblos indígenas y lo habló muy claramente. El primero, el derecho a la no discriminación, y entonces aquí pues nos dio varios ejemplos que parecen sacados de la situación nacional, ¿verdad? Ya los dejo a ustedes, cada uno de ustedes que se los aplique, pero pues la no discriminación, el derecho a la libre determinación, que también él mencionó varias formas como los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, la integridad cultural, entendida como el derecho a mantener y desarrollar libremente las identidades culturales coexistiendo con sectores no indígenas de la población, lo mencionó también varias veces. O sea, esta cuestión al final de que la sociedad mayor, como él llamó, pues a veces ni sabe cómo viven los pueblos indígenas. Y nos contaba, qué horror saber eso, doctora Anaya, que en Estados Unidos seguían todavía por esas películas de los cowboys que salían a matar indios. O sea, era una distorsión total de lo que son los pueblos indígenas. Entonces, otro de los derechos sobre las tierras y sus recursos, que salió también varias veces en su presentación, porque son los derechos colectivos a la tierra, al territorio, que los pueblos mantienen con la tierra de sus ancestros, pues una relación muy especial, ¿verdad? Y él también mencionaba esto muy, muy interesante, como, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pues sí, pero hay que ver qué quiere decir eso en el contexto de los pueblos indígenas. No es que todos vayan a la escuela, ¿verdad? Pues que tienen derecho a aprender en su idioma, primero que nada, que tienen derecho a aprender cómo se curan en los pueblos zapatistas están haciendo justamente ese tipo de propuestas. La educación autónoma, pues es otra cosa que ir a una escuela. La educación, la salud, las clínicas, pues sí tienen muchas partes de la medicina, digamos, convencional, pero también tienen incluida todas las tradiciones de curación con hierbas y curaciones espirituales. Entonces, esto tiene que tomarse en cuenta, o sea, no es nada más el derecho, el Estado tiene el derecho de implementar los derechos de los pueblos indígenas o de apoyarlos, pero los reduce a los derechos de las poblaciones mayores, como él llama, las poblaciones urbanas. Entonces, y también menciona el autogobierno entendido como autonomía y participación en instituciones del gobierno autónomo. Y ratificó, ahora también se refirió al 169 de la OIT. Fue muy interesante lo que nos contó, porque hay muchos desarrollos, digamos, más contemporáneos, y pues yo me quedaría, para ya no hablar tan largo, porque pues ya lo escuchamos a él, pero yo me quedaría con eso, que cómo se han incorporado últimamente las demandas de los representantes de los pueblos indígenas. O sea que ya los pueblos indígenas, a través de mucho de su trabajo de él, ¿verdad?, que ha hecho tantos años, ya se ha abierto este espacio para que se escuche no a los estados nada más, sino a los representantes de los pueblos indígenas que vienen a expresar las demandas desde sus propias realidades indígenas. Y luego, ¿qué más hay? Es que hay muchísimo, déjenme ver a ver qué más digo. Y luego dice que la declaración 169 de la OIT fue una cosa también muy interesante que dijo, que le dicen frecuentemente que no es vinculante, y a mí me ha pasado eso, que los oigo que dicen, al cabo no es vinculante. Entonces nos dio toda una serie de razones por las cuales, aunque aparentemente uno dice, no es vinculante, entonces no sirve, no obliga al Estado. Y nos dio toda una serie de razones por las cuales
aunque aparentemente aparezca así como no vinculante, sí es vinculante por muchas otras razones, por los derechos de los pueblos. Él hizo mucho énfasis, yo noté eso, en los derechos humanos, o sea, los derechos humanos de las personas van mucho más allá que los derechos particulares de una parte de la población. Entonces, en ese sentido, convoca a los derechos de los pueblos indígenas. Luego reclama, bueno, sí, esto ya. Y pues yo voy a acabar con algo que yo pienso, Voy a acabar con algo que yo pienso. Yo creo que seguimos en un país, yo sí puedo decirlo, soy mexicana, en que la vigencia de estructuras coloniales siguen marcando la inserción de la población indígena en la vida nacional. Las limitaciones de las reformas multiculturales que, si bien a partir de la modificación en 2001 del artículo 2 constitucional, reconocen el derecho de los pueblos indígenas a sus propios sistemas de justicia, en la práctica judicial se sigue concibiendo a estas prácticas, muchas veces, no digo que siempre, aquí el tribunal acá que nos ha invitado es particularmente muy abierto, por eso nos ha invitado a hablar, pero se sigue concibiendo a estas prácticas, las de la justicia autónoma o la justicia, los sistemas normativos propios, se siguen concibiendo como primitivas o incluso hasta anticonstitucionales. Entonces, pues yo creo que también tengo que hablar del racismo. Estamos en un país con un racismo naturalizado que caracteriza a nuestra sociedad. Es lo que yo constato. El doctor Anaya nos deja con la esperanza que ahora son los representantes de los pueblos indígenas que participan en la elaboración de estos instrumentos de derechos humanos de los pueblos. Y muchas gracias. Agradecemos al doctor James Anaya por su extraordinaria